puede provocar heridas en las uñas. Pero también la gingivitis es a causa generalmente de factores externos, locales, irritativos. Entonces, ¿qué provoca la inflamación de este tejido? Ahora vamos a ver cuántos de nosotros tienen algún grado de gingivitis, porque hay grados de gingivitis, leve, moderada, avanzada, ¿no? La enfermedad periodontal también tiene sus diferentes clasificaciones, pero una localizada, por ejemplo, cuando solamente 1 o 2 piezas dentarias está con encías enrojecidas, es gingivitis localizada, ¿no? Entonces, muchos de nosotros en algún momento tal vez hemos padecido por una causa este tipo de cosas. La mayor como causa de producción de gingivitis es la acumulación de placa, eso lo deben saber, lo han debido escuchar por algún lado, ¿no? La principal causa son factores locales externos como la acumulación de placa bacteriana, que se forma ¿por qué? Por una higiene bucodental deficiente, ¿no? Entonces no cepillamos bien las piezas dentarias, dejamos que los restos alimenticios se acumulen entre las piezas dentarias y esta llega a causar en una primera instancia gingivitis que, de no ser tratada, por ejemplo, de no retirar esta gingivitis en un tiempo prudente, esta se organiza, se mineraliza y luego, ¿qué sucede? Procede a formarse lo que se llama el sarro o tártaro. El sarro o tártaro es otra consistencia muy diferente a la de la gingivitis, ¿no? Se necesita terapia mucho más especializada en la bronquitis. Puede tener consecuencias más graves que la gingivitis porque ya puede provocar algún tipo de destrucción tanto de tejido blando y de tejido duro. Es decir, encía, puede haber recesión gingival y puede haber recesión ósea o pérdida ósea de las crestas alveolares. Entonces, la periodontitis es un factor mucho más agravante. Entonces, toda consecuencia de placa bacteriana que no ha sido removida. Ahora les digo, muchas personas, la mayoría de las personas presentan cuadros de gingivitis en una zona muy común, que es la zona en la que se hace menor limpieza, digamos. ¿Cuál creen que es la zona? En lingual de los incisivos o del sector anterior e inferior, los incisivos inferiores, igual, te van a ver cuando hagan terapia gingival. Y ustedes mismos se dan cuenta cuando se tienen, en algún momento se han preocupado por limpiar esa zona de atrás. Tal vez muy pocos, ¿no? Porque es una zona muy difícil de acceso. Cuando estamos rápido, pero todavía, solamente lo de adelante, un poquito arriba abajo y nada más. Detrás, muy poco. Entonces ustedes se van a dar cuenta que muchas personas tienen gingivitis localizada en la zona antero-inferior, porque es una zona de poca higiene, especialmente con el cepillado de dientes, ¿no? Entonces son cuadros que el paciente comúnmente nota y va recién al momento, ¿no? Cuando hay estadios inflamatorios esenciales. Muy frecuente, muy común, que seguramente lo van a ver. Otro estadio inflamatorio muy común, ¿cuál creen que ustedes puede ser? La periodontitis, ¿saben? Miren que ya hemos hablado de la periodontitis, que es un estado inflamatorio, pero ya del periodonto en específico. Otra patología inflamatoria en la cavidad bucal. Que también, al no ser tratada, produce mucho dolor. ¿Cómo se llama? Pulpitis. ¿Verdad? Pulpitis. Ya estamos aprendiendo más términos técnicos para referirnos a cuadros y estadios patológicos de mucha frecuencia, las pulpitis. Igual, la ciencia endodóntica ya hay nuevas actualizaciones de la clasificación de la patología pulpar, que lo vamos a ver también
adelante, de acuerdo a varios autores, a varias escuelas, hay clasificaciones de la patología pulmonar, pero en general es la pulpitis, ¿no? Inflamación de la pulpa. ¿A consecuencia de qué se inflama la pulpa? Principalmente, siempre es a consecuencia de algo, ¿no? El dolor es a consecuencia de la pulpitis. ¿Por qué se da la pulpitis? ¿Por qué hay inflamación de la pulpitis? Principalmente, ¿por qué? Por caries. Es el principal motivo de una patología pulmonar. Estados cariosos muy avanzados que ya llegan a lesionar de alguna manera a la pulpa, ya sea en menor o mayor grado, o lo que sería más correcto, de manera reversible o de manera irreversible. Cuando hablamos de estadios inflamatorios de la pulpa, en estadios iniciales o reversibles, solo se necesita hacer alguna terapia sin llegar a tocar la pulpa, ¿ya? Pero si ya es una pulpitis irreversible, por eso dice, ya no se puede volver atrás, esa pulpa inflamada ya no va a llegar a su estado de normalidad con ninguna terapia. Pulpitis irreversible. ¿Cuál es la única solución para una pulpitis irreversible? Extirpar, sacar. Lo que se llama como hacer un tratamiento endodónquico, un tratamiento de columna. Extirpar la pulpa, limpiar y colocar algún material de relleno, ¿no? Entonces son estadios que nosotros vamos a aprender cómo diferenciar una pulpitis reversible y una pulpitis irreversible. Todo acompañado de una inspección clínica en primer lugar y luego con exámenes complementarios. Revisan ambos, analizan y dan un resultado. ¿Qué es el resultado? ¿Cómo se llama el resultado de todas esas pruebas que se hacen? El diagnóstico. Sí. En la historia clínica, el resultado de todas esas pruebas se llama el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Es la patología que nuestro paciente presenta. Y en base a esa patología o ese diagnóstico, ¿qué es lo que sigue? El plan de tratamiento, ¿no? Entonces, todo es una secuencia. En medicina o en salud, para rehabilitar a un paciente es seguir ese protocolo. Primero la historia clínica, revisar, analizar el caso, darle un diagnóstico presuntivo en primer lugar, luego los exámenes complementarios, un diagnóstico definitivo, hacer ese diagnóstico, armar el plan de tratamiento hasta la rehabilitación final del paciente. Bueno, entonces esos son los estadios inflamatorios más frecuentes en la cardiovascular bucal, ustedes lo van a saber tratar. Bueno, otro de los cuadros también que quizás es de mucho cuidado para los pacientes es cuando hay algún trastorno en la producción de saliva. Nosotros, cada uno sabe, digamos, cuánta saliva puede ser, cuánto sería lo normal de segregación de saliva, ¿no? Nosotros sabemos. Y puede alterarse debido a algún estado patológico o estado emocional, ¿ya? Entonces, hay diferentes estados dependiendo si hay una baja producción de saliva o un excesivo producción de saliva. Las funciones de la saliva son muchas y muy importantes para el mantenimiento. No se olviden que la saliva, y el año pasado hablando de aprender en estomatología social y preventiva, han debido hablar mucho de lo que es la saliva, ¿no? Para el mantenimiento de las estructuras orales, que permiten la realización de las funciones de la garganta. Tiene muchas funciones muy importantes para el funcionamiento de toda la boca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un trastorno, ya sea de baja producción, estamos hablando de hiposalivación, o el nombre técnico también con el que se conoce es como el de xerostomía. Baja producción de saliva, xerostomía, ¿no?
Este cuadro clínico se caracteriza principalmente por una lengua o los tejidos poco humedecidos, o la boca seca, como también se conoce. ¿Cuáles son las características clínicas de los tejidos secos? El agrietamiento de los tejidos, tanto de la lengua como de los labios, ¿no? Hay una resequedad en los labios, hay un agrietamiento característico de nuestros tejidos que no son estables, ¿no? Que no están estables. Principalmente la xerostomía es a consecuencia de estadios patológicos que pueden ser en las principales estructuras que producen la saliva. Estamos hablando de las glándulas salivales. No hay otra estructura que produce este contenido, la saliva, ¿no? Las glándulas salivales. Si hay una alteración en las glándulas, puede provocar una baja producción o un aumento de salivación. Generalmente, la xerostomía es a consecuencia de alguna alteración o un cuadro patológico sistémico. A comparación de lo contrario, que es la cialorrea, que es la excesiva producción de saliva, principalmente se da causa por cuadros emocionales, por estadios emocionales, ¿no? Hay momentos específicos en los cuales una persona puede salivar más. Por eso es que algunas veces han debido mencionar, aunque sea de chiste, especialmente tanto en las marones y las mujeres, cuando les gusta algo empiezan a salivar más, ¿no? Por eso está siendo muy baboso, ¿no? Por algo que les gusta, algún alimento que nos gusta demasiado. Ustedes lo han visto en las películas, en las caricaturas. Es cierto, claro, exageradamente, ¿no? Pero es cierto, estadios emocionales pueden provocar mayor aumento de secreción salival. Uno empieza a salivar más cuando ve algo que le gusta, un alimento que le gusta más, ¿no? Entonces, son dos estadios diferentes que, si se dan cuenta, puede ser a consecuencia de un estadio patológico o simplemente de un estadio emocional, como es la cialorrea. Ahora, hablando del ámbito odontológico, ambos pueden llegar a algún tipo de complicación. El primero, ¿por qué? Porque no se están lubricando las superficies y no se olviden que la saliva actúa como una barrera protectora contra la actividad cariosa, en primer lugar, ¿no? Donde son más proclives a la caries, pacientes con baja producción de saliva. Y lo contrario, la cialorrea nos dificulta el momento de hacer terapia, alguna maniobra en la boca. Para hacer una obturación se requiere, por ejemplo, que esté la boca completamente seca, sin ninguna contaminación de la saliva. Porque quieras o no, también no se olviden que en la saliva hay microorganismos, ¿no? Que son contaminantes, ¿no? Hay algún tipo de contaminación en la saliva, no totalmente externa. Entonces, esas salivas, cuando estamos haciendo, por ejemplo, una preparación cavitaria, nos va a llegar a dificultar, nos va a llegar a complicar porque hay mucha sedación de la saliva y no nos deja trabajar en un ambiente totalmente seco, que es lo que se requiere. Ahora yo les pregunto, si ustedes quieren pegar algo a una pared, pero si esa pared está mojada, ¿será que va a poder pegar? No, ¿verdad? Seguramente va a pegar un momento y luego se va a llegar a desprender. Y es lo mismo que sucede, y ya ténganlo muy en cuenta. Si ustedes trabajan en un ambiente muy humedecido cuando estén haciendo una restauración al año, por una restauración, si no está seco su campo de trabajo, seguramente esa resina no va a tener una buena adhesión. Al cabo de un tiempo se va a llegar a desprender. Y ahí es uno de los mayores causas del fracaso de una restauración. Por eso es que viene un paciente y dice, se me ha caído mi calzadura. No es porque el material sea malo, no hay material malo, eso también lo deben saber. No hay material malo, sino mal manipulado. Entonces, la mayoría de las veces el fracaso de una restauración es porque no han trabajado con los requisitos mínimos para hacer una restauración. Y uno de ellos es la humedad que puede producirse en la piel. Por eso es que ahora también deben acostumbrarse a hacer inclusive una restauración simple con aislamiento absoluto. Ya lo deben estar viendo en
operatoria dental. Primero que debe hacer aislamiento absoluto. En la mayoría de las veces, tratamos por el tiempo hacerlo con aislamiento relativo en algunos de los casos. Ya están hablando del absoluto y relativo. Cuando hablamos de aislar una pieza dentaria de la humedad principalmente y de la saliva, entonces se utilizan una serie de elementos que lo han debido ver por ahí en memes, en manos, como una especie de goma al paciente y solamente la visita dentaria se puede ver. Esa técnica o esa maniobra es aislamiento absoluto, que se recomienda su utilización cuando están haciendo una restauración grande o cuando están haciendo endodoncia, más todavía. Endodoncia sí es ley que ustedes hagan aislamiento absoluto, porque no se olviden que están en el conducto al aire libre, ¿no? El conducto está bien, ustedes están trabajando en una superficie que ya tiene contacto con las estructuras internas de la pieza dental. Si hay contaminación, va a haber algún tipo de contaminación. Por eso en endodoncia es muy importante que trabaje un tratamiento absoluto. Y cuando ustedes van a notar que necesitan también aislamiento absoluto, cuando el paciente tiene, hay pacientes con excesiva cantidad de sangre. Ya tenemos una inspección al lado, incluso estadios emocionales como el odontólogo de miedo o alguno de los produce mayores secreciones cerebrales. Ya uno cuando empieza a hacer la inspección clínica, que lo van a notar ahora que movemos un poquito la lengua, ¿no? ¿Cuáles son los conductitos que tenemos ahí o la desembocadura de qué conductos tenemos ahí? ¿No? Más fuerte, ¿ver? ¿Cuáles son? ¿Dónde se encuentra la desembocadura de los conductos salivales en el piso de la boca? ¿Cómo se llama esa desembocadura de esos conductos? Es el cuerpo. Esos son los nombres. Conducto D, cuarto y D. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es la glándula salival más grande? La glándula parodia. ¿Cuál es su conducto excretor? El conducto externo. ¿Y dónde desemboca este conducto? A nivel en la cara interna de las mejillas, con la mucosa yugal, a nivel de el primer y el segundo molar superior, ¿verdad? Ustedes cuando hagan una expresión bucal van a notar cómo esa zona es muy humedecida, presiona un poquito y empieza a ver producción científica. Y a nivel del piso de la boca igual, uno cuando empuja con la lengua se da el poco, pareciera como si fuera una fuente de agua. Hay algunos pacientes que tienen ese tipo de segregación salival. Entonces es muy difícil trabajar en esas escuelas. Hay que utilizar aislamiento absoluto. Ahora, si no tiene mucha producción salival, en algunos casos se permite utilizar solo aislamiento relativo, solamente utilizando rollos o columnas de algodón. Tienen que llenar toda la boca con algodón para que no se contamine la boca. Que también, porque ya ustedes se van a dar cuenta la importancia de estos dos tipos de procedimientos para trabajar, principalmente en operatoria y en endodoncia. Otra causa por la cual un paciente puede acudir a la consulta odontológica, ¿cuál creen? Ya hemos visto dolor principalmente, que es a consecuencia de un proceso o un estadio inflamatorio, algún trastorno de la saliva, el paciente ve que está salivando más o menos saliva. Pero otra de las causas más frecuentes de que una persona acude a la consulta es por
halitosis, que es el nombre técnico para referirse al mal olor que se desprende de la cavidad bucal. Pero el hecho de que se desprende o sale por la boca no quiere decir que sea a consecuencia de algún problema específico de los dientes, ¿no? Eso también lo deben de saber por cultura general, que no siempre un mal aliento o mal olor en la boca es a causa de algún problema en los dientes, sino la mayoría de los casos es por problemas intestinales, con el tracto gastrointestinal, principalmente los. ¿Ya? Ahora, los que son por causa netamente locales, es decir, por la causa de una pieza dentaria, sería por procesos infecciosos. Los únicos que podrían causar algún tipo de dolor fuerte, sí, muy fuerte, son los procesos infecciosos en la cavidad bucal. ¿Ya? Porque un proceso carioso ya podría ser, pero no desprende un mal olor característico en la caries dental, excepto cuando se está removiendo con turbina, ahí sí tenemos los síntomas, pero después no. Mala higiene bucal, eso sí, la mala higiene bucal, no se olviden que los alimentos se depositan en algunas ranuras entre las piezas dentarias. Si el paciente no lo remueve, esos restos alimenticios se van descomponiendo, obviamente, ¿no? Más con la relación de los microorganismos y bacterias que tenemos en la cavidad bucal, producen ese mal aliento por una mala higiene. Y lo otro es por procesos infecciosos. No se imagina el olorcito que produce, por ejemplo, una gangrena pulpar, un estadio muy avanzado de descomposición de la pulpa. Uno de los estadios más avanzados de la terapia pulpar, o más bien de la patología pulpar en este caso, cuando no se la lleva a cabo, no se olviden que una patología pulpar va avanzando por una serie de estadios, desde una pulpitis reversible, ya que hemos hablado, ¿no? Una epidemia pulpar, viendo sus términos. Si no es tratado, o bueno, más bien es tratado, lo que las personas hacen, lo más común es cuando le duele, toman un calmante, ¿no? Entonces van tomando calmantes, van paliando el dolor, pero no se va solucionando el caso. La culpa va sedándose, obviamente, va produciéndose estadios de más bien se calma el dolor, pero esa pulpa ya está afectada. Entonces se va descomponiendo y hasta el final se vuelve una pulpa necrótica, ¿no? Esa pulpa necrótica, si no es tratada, se va a llegar a infectar, ¿no? Y va a haber producción de secreción purulenta. Esa pus, por ejemplo, es muy dolorosa. La acumulación de pus en el sector del periápice es muy dolorosa, muy dolorosa para el paciente. Y le haremos así, el dolor remite de manera instantánea cuando esa secreción purulenta tiene ya dónde drenar o dónde salir. En la mayoría de los casos se abre camino y sale por las encías. Algunas veces han debido ver los estadios de inflamación en la cavidad bucal son a consecuencia de esos procesos infecciosos. Y va se le abre el camino, diríamos así, con una lima estéril, con una sondita estéril, con una aguja estéril, y la pus empieza a drenar. Y hay una sensación ya de calma para el paciente. O lo correcto es abrir la cavidad y drenar por la pieza dental. Abrimos la cámara pulpar y el alivio es casi inmediato por el paciente. Todo lo que estaba contenido y haciendo presión es lo que producía el dolor. Y cuando se abre la cámara pulpar, todo ese contenido gaseoso y purulento sale y el dolor remite. Y no se imagina el olorcito tan característico que tiene el proceso infeccioso en la cavidad. Entonces, ya cuando va drenando, porque hay que dejar la
cuando haya una terapia endodóntica, en una primera sesión van a destapar o van a acceder a la cámara bucal. Pero no se va a solucionar en esa sesión, ¿verdad? La terapia endodóntica. Tienen que ser 2, 3, 4 sesiones, y no es más, para este tipo de procedimientos. En esa primera sesión, por ejemplo, no se recomienda volver a tapar con un provisorio en la cámara bucal, porque se supone que por ahí está drenando la pus y está drenando los gases, ¿verdad?, que se han originado a causa de esa infección. Entonces no se tapa esa cámara bucal para que siga drenando tanto por la pieza dentaria o por las encías. Entonces, durante ese tiempo sí se siente un dolorcito muy característico de los procesos infecciosos en la cavidad oral. O el paciente no lo hace nada y de repente esa inflamación, porque es una inflamación en las encías, revienta y empieza a drenar por las encías. Son cuadros muy frecuentes, especialmente en las comunidades donde no hay acceso a los dentistas, a los odontólogos. El paciente a veces se aguanta o alguna terapia paliativa, clavitos de olor para mitigar el dolor, pero el proceso sigue avanzando. Llega un estadio hasta que esa acumulación de pus contenida revienta de por sí. Entonces va drenando el pus por tejido blanco. Entonces son pacientes que tienen, ahí sí hay un mal aliento o una halitosis por una causa específicamente dental. Entonces son dos situaciones diferentes, a nivel sistémico y local de las piezas dentales, por el mal aliento. Muchas personas van a acudir a su consulta: siento un mal olorcito en la boca, o me han dicho que tengo un mal olor en la boca. Entonces, hay que revisar esa pieza dentaria, cada pieza dentaria, y ver que no haya ningún proceso infeccioso, que es el único que puede llegar a provocar un mal olor, un fuerte mal olor. Y luego lo secundario ya es acumulación de placa bacteriana. Bueno, otro tipo de patologías, de las más frecuentes en odontología, son los trastornos de la ATM. ¿Qué es la ATM? Exactamente, la ATM, la articulación temporomandibular, ¿ya? Y son ya cuadros tal vez de mayor complejidad, porque ya no solamente conlleva a un trastorno local o específico, ¿ya? Es un trastorno mucho más complejo, que conlleva la participación tanto del componente muscular, principalmente muscular, óseo y articular, ¿no? Todo esto es un complejo de la ATM. Entonces, hay una alteración principalmente que se traduce con dolor, obviamente, en casi toda la mitad de la cara, ¿no?, a consecuencia de esta articulación tan particular que tenemos en la cabeza, la ATM. Principalmente se dan a causa de hábitos parafuncionales o hábitos que no son correctos. Pacientes, por ejemplo, estos son términos que ya ustedes tienen que saber más, tienen que saber manejar. Primero, bruxismo. Aquellos que tal vez tienen esta patología, porque hay muchas personas que tienen en la actualidad esta patología, como es el bruxismo. ¿Alguien ha escuchado este término? ¿Qué es el bruxismo? ¿O quién tiene bruxismo? A ver, tenemos a alguien que tiene bruxa. Ya, pero eso no sería igual que la masticación, algo más específico. Cuando hay una excesiva fricción de las piezas dentarias, no se preocupen, esto es solamente una introducción, porque luego vamos a hablar del bruxismo en específico más adelante. Evidentemente, el bruxismo es una patología que se caracteriza por la excesiva fricción de las superficies
incisales o cruzales de las piezas dentales, ¿ya? Pero no por causas fisiológicas, no netamente por causas patológicas, o sea, sin razón aparente. Uno puede cruzar estando principalmente dormido durante las noches, ¿no? Ahora, también hay estadios de fricción entre ambas piezas dentarias, o sea, dientes antagonistas, durante el día y en estado consciente. Hay dos términos diferentes que tal vez esta no la sabía. Uno es el bruxismo y el otro se llama bruxomanía. La bruxomanía es algo más específico para el rechinamiento de dientes en el día. Y el paciente bruxa o rechina los dientes porque quiere. Es como esos llamados tics que dicen, ¿no? Todo el tiempo ya se han acostumbrado, por ejemplo, a rechinar los caninos, las cúpulas de los caninos. Porque se ha acostumbrado, de alguna u otra manera, tiene ese hábito de rechinar algunas piezas dentarias en específico y generalmente relacionado por estadios, puede ser de estrés emocionales, nerviosos, los pacientes son muy nerviosos y todo el tiempo están en el día haciendo algún tipo de este tipo de fricción. Y bueno, está el otro lado, el bruxómano, que es total cuando uno está dormido, ¿no? Uno no es consciente de lo que está haciendo. ¿Cuál es la repercusión a nivel dental de estos pacientes? Pérdida de tejido duro, ¿no? Muy característico en pacientes de bruxómano, tener los bordes incisales totalmente rectos, con una reglita, cúspides también, las puntas de los cúspides totalmente planas, y una consecuencia en la articulación de forma natural porque están forzando a una actividad muscular excesiva. Por tanto, se traduce a dolores cuando uno despierta. Es la típica sintomatología que el paciente viene y dice: doctor, en la mañana yo despierto y siento como toda la mitad de mi cara estuviera adormecida. Esa es la principal sintomatología. Siempre un dolor en toda esta zona. Es porque ha habido una excesiva fuerza, un excesivo funcionamiento de los músculos masticadores a ese nivel, ¿no? Y que se traduce en la articulación temporomandibular. Ahora, esto es un poco más de especialidad porque es muy difícil tratar un paciente bruxómano. Estamos hablando de malos hábitos o hábitos parafuncionales, correcto. ¿No? Podemos paliar la situación, o sea, evitar que se sigan detectando los dientes, con unas plaquitas, por ejemplo. Pero ¿creen que esa plaquita es la solución a su bruxismo? No, esa no es la terapia del bruxismo. Si es el bruxismo es a consecuencia de estadios emocionales o de estrés que normalmente lo hacen, ¿no? Que lo traducen en las etapas de sueño, seguramente necesitará una terapia emocional, de relajamiento, psicológico, ¿no? Que son otro tipo de terapias para que no llegue a afectar a la pieza dentaria, o en este caso específicamente a la articulación temporal. Después de que el paciente, por ejemplo, notamos que hay algún cambio en estos hábitos parafuncionales, ya no rechina mucho los dientes, pero ya los dientes están desgastados, por ejemplo, ¿qué conllevaría? Por estética, tal vez hacer algún tipo de tratamiento para restaurar la forma de la pieza dentaria, porque eso es lo que queda después, ¿no? Pero de nada sirve que le hagan una terapia de restauración a un paciente bruxómano si es que primero el bruxismo no se ha tratado, porque de igual manera va a rechinar sus carillas o sus reconstrucciones y se va a cesar. Onicofagia. ¿Qué es la onicofagia? Dolor de garganta. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es morderse o comerse las uñas, ¿no? Es ese hábito para funcionar de primero morderse y
también en muchas personas, principalmente a consecuencia de que es un mal ánimo, estados de nerviosismo, estados emocionales, o simplemente esos famosos tics que uno tiene que constantemente anda mordisqueándose las uñas. ¿Cuál es la consecuencia inmediata a nivel de las piezas dentales? Igual un desgaste de las superficies de los dientes, ¿no? Más localizado, solamente en una zona estamos acostumbrados a morder, con algunas piezas dentales. Eso, por ejemplo, no está asociado a cuadros patológicos específicamente, sino más a estadios emocionales. Como posiblemente nerviosismo se empieza ya a moverse, ¿no? O un mal hábito, está acostumbrado a moverse las uñas. Y conlleva alguna relevancia porque está desgastando las piezas dentales. En mayor o en menor grado hay un desgaste de la pieza. Y el desgaste excesivo con la presión y la fuerza con la que ejercen en ese tipo de hábitos también repercute en la articulación temporomandibular, en mayor o menor grado. Y la masticación unilateral. ¿Quiénes son los que tienen masticación unilateral? Generalmente, las personas que tienen algún tipo de pérdida dentaria en algún lado y se han acostumbrado a masticar con un solo lado. Entonces no se olviden que las piezas dentales trabajan en conjunto, todo el arco dentario trabaja en conjunto por la distribución de fuerzas masticatorias. Pero si en una zona no hay piezas dentarias, las fuerzas se van acumulando en una sola zona. Esto puede conllevar a problemas periodontales. Hay desgaste de hueso, hay desgaste gingival, y hay dolor muscular, hay dolor en la tibia, porque estamos cargando fuerzas mayores a las que puede soportar y ejercer una zona en específico, ¿no? La masticación unilateral. Por eso es lo más recomendable que algunos piensan que porque por el otro lado se han acostumbrado a masticar, no importa el otro lado, hay consecuencias que si no son inmediatas, a los futuros se van a llegar a olvidar. O también hay personas que simple y sencillamente se han acostumbrado a masticar con un solo lado. Muy bien, entonces esos son estadios patológicos con los que frecuentemente nosotros vamos a poder encontrarnos en la consulta, ¿ya? Y cada uno de estos obviamente vamos a entrar y hablar un poquito más en detalle en los temas siguientes. Bien, hay una parte de la historia clínica que nos interesa bastante al momento de hacer, especialmente al momento de descubrir la causa que está provocando. En los antecedentes patológicos, dice, se recogen las enfermedades pasadas y presentes que han podido parecer relacionadas o no con su estado actual. O sea, es necesario siempre indagar todas las patologías que haya padecido el paciente, estén o no estén relacionadas con el motivo de consulta. Eso es lo que quiere decir. Muy importante anotar el tipo de medicación que están tomando. Es siempre lo más importante cuando un paciente viene a la consulta, especialmente, bueno, hasta para hacer una simple restauración, y que el paciente necesite ser anestesiado, por ejemplo, porque hay pacientes muy sensibles, que a veces ni siquiera es dolor, pero ya tienen esa sensación de que les va a doler por el contacto con la turbina. Entonces el paciente se calma ya psicológicamente cuando sabe que le vamos a poner anestesia, ¿no? Eso a veces es más emocional, pero el paciente ya tiene esa sensación de tranquilidad porque sabe que no le va a dar, ya está anestesiado, ¿no? Entonces a veces por una simple operación, una simple restauración, hay que ponerle anestesia al paciente. Por eso se dice que hay que preguntar al paciente si está tomando algún medicamento, porque igual la anestesia puede alterar la eficacia o la acción de algunos fármacos. Por ejemplo, principalmente si se está tomando algún medicamento para el corazón, para terapia del corazón, arritmias, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. Por ejemplo, hay pacientes chagásicos que toman algún tipo de medicamento para control diabético.
Bueno, pues todo el tiempo están a veces los pacientes diabéticos medicados, ¿no? Si nosotros colocamos anestesia sin preguntar sus antecedentes, podemos alterar esos cuadros. Ha estado hospitalizado, por ejemplo, algunas preguntas frecuentes, o unas preguntas que son de mayor frecuencia para indagar sobre los antecedentes patológicos. Ha estado hospitalizado en los últimos 2 años, por ejemplo, si no, ¿por qué dónde? No se olviden que no importa que no esté relacionado con el fibrosis superficialmente, hay que saber qué patologías, qué cuadros ha presentado. Miren que en los últimos 2 años ha estado bajo atención médica en estos últimos 2 años, sino ¿dónde? ¿Por qué? Es alérgico a alguna droga, anestesia, antibióticos, sí, no, cuál. ¿Alguna vez ustedes les han preguntado cuando ya les dice, les han colocado anestesia, ya le pusieron anestesia? Tendrían que preguntar. ¿Ya le pusieron anestesia? Entonces, porque la anestesia puede crear algún tipo de reacción a los componentes, puede tener algún tipo de reacción alérgica. Imagino que aquí la mayoría alguna vez ya nos han puesto anestesia, ¿no? ¿A quién no le han puesto anestesia? Levanten la mano. Nunca le han hecho un pinchacito de anestesia. ¿Cómo? En la boca no. En la boca no. ¿Quién más? ¿Cómo se llama? Abigail. No le han hecho todavía celular. Entonces, cuando le han hecho alguna carisma, porque le han debido hacer una comparación, no han necesitado anestesia. Por miedo a la boca, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más que no haya recibido la anestesia de la ¿Hugo tampoco? ¿De verdad? ¿De verdad? A mí directamente me ha hecho de la sangre que hay falta. Ya. Seguramente Abigail y Hugo, cuando requieren hacer, no sé cómo estará su tercer molar, porque ya es, actualmente los tercer molares tienen que salir de aquí. Y entonces han hecho sin anestesia. No, no me lo han sacado, pero Por eso, digo, cuando requieran hacer una extracción de los terceros molares, el paciente o el doctor tendría que preguntarles si ya le han puesto anestesia. Incluso hay una prueba de la anestesia. Solamente en cirugía ahora que van a hacer técnicas anestésicas, pese a que ya la mayoría ha recibido como que son una anestesia local, en los dos principalmente tendrían que hacer una prueba de anestesia, prueba alérgica a la anestesia, en el ojo o en un pedacito de piel, ¿no? Para evitar, porque hay o se ha escuchado casos en algunas ocasiones, incluso aquí en Bolivia, que por solo una anestesia del paciente ha llegado a morir, ha llegado a fallecer en el consultorio. Ha habido noticias donde ha ido por una tapadura y la anestesia ha provocado un cuadro alérgico muy fuerte, que el doctor no ha sabido cómo proceder en ese momento y ya el paciente ha llegado a fallecer. Entonces es importante que ustedes indaguen sobre estos aspectos de las alergias. ¿Y cómo proceder en caso de que se ocurra un cuadro alérgico en la consulta odontológica? Lo vamos a ir viendo y lo van a ir aprendiendo igual al momento de que hagan los tratamientos en cada especialidad. ¿Ha tenido hemorragias que haya sido tratadas? Sí y no. Si ha tenido algunas de estas enfermedades, márquelas, ¿no? Se le da una serie de opciones, las más comunes, sistémicas, las más comunes: cardiopatías, fiebre reumática, artritis, tuberculosis, anemia. Miren que son tratamientos que hay que tener cuidado. ¿Ha tenido alguna otra enfermedad? Sí o no, ¿cuál? ¿Está tomando alguna medicación actualmente? Es lo que se vendría acá. Para las mujeres, porque eso es muy importante, si está embarazada, y también miren si está en etapa de lactancia, ¿no? Porque igual, especialmente la consulta odontológica, por una obturación, una endodoncia que ya le hagan una mamá y luego le den algún medicamento, ya sea un antibiótico o un antiinflamatorio, un analgésico, repercute porque se excreta en la leche materna. Entonces, esos componentes de
medicamento, la puede recibir el niño, le puede complicar a desarrollo. Por eso hay medicamentos que son de mucho cuidado, dice, ¿no?, en su posología, tener cuidado en mujeres embarazadas y lactantes, ¿no? Porque hay medicamentos que no se les puede administrar. Antecedentes no patológicos, principalmente aquí están los hábitos. Los hábitos del paciente, que nos dan una información sociocultural del paciente que tiene un efecto sobre la patología del paciente. Ya, eso nos da alguna. Por ejemplo, acá, si el paciente nos dice lo típico de odontología, ¿qué tipo de cepillo usa, por ejemplo? De cerdas duras, medianas o finas, porque hay tres tipos de cepillos, ¿no?, según la dureza de la cerda. Si el paciente le dice que utilizo cerdas duras, o me compro esta, porque a veces no saben de cuál es, y ven algún tipo de desgaste en las piezas dentarias, hay una patología que está relacionada con la dureza de las cerdas y un cepillado muy fuerte. El cepillado puede llegar a desgastar tejido duro. Y hay una patología que está relacionada. Entonces son antecedentes del paciente. Si el paciente tiene ese hábito de cepillo duro y una mala técnica de cepillado, entonces tenemos que corregir ese mal hábito. Entonces son cuatro que principalmente se trata de indagar en los hábitos del paciente. Pacientes matéricos que repercuten sobre los tejidos periodontales. Los pacientes bruxómanos, ahí se indaga ese paciente bruxómano. Si nosotros vemos bordes incisales y cúspides planas, ¿no?, como una reglita, ¿qué es lo primero que le vamos a preguntar al paciente? ¿Usted rechina los dientes? ¿Le han dicho que usted mientras duerme tiene ese rechinado de los dientes? El paciente dirá sí o no, sí me han dicho que rechino los dientes. Por ahí se va a indagar. Con el fin de poder realizar actividades preventivas que modifiquen ciertas malas costumbres que saben estar relacionadas con posibles patologías. Sino que el paciente ya tiene desgastado la punta del canino y que constantemente el paciente tiene la costumbre de morder objetos, de poner cosas en la boca o de morderse las uñas, ¿cuál sería la solución? Decir al paciente, esto es a causa de que usted se va mordiendo, esto va a pasar frecuente, por más de que yo le haga la reconstrucción de esa parte de esa partecita de la pieza dentaria, igual se va a llegar a hacer eso, usted no cambie ese hábito. Entonces son estadios que entran en la parte de antecedentes no patológicos. Algunos de los más comunes, por ejemplo, llegar a indagar sobre los hábitos higiénicos en el vestuario, corporales, con qué frecuencia se lavan los dientes, en el caso de la audiología, auxiliares de higiene bucal, sino cuáles son los más importantes, por ejemplo. Auxiliares de la higiene bucal, que por lo menos una vez al año, o 2 o 3 veces al año, como complemento. Esto, por ejemplo, ya lo han llevado y parece tan simple, pero va a ser muy importante a la hora que estén rehabilitando a su paciente, porque siempre su paciente lo va a querer que ustedes le den algunas recomendaciones para sus tratamientos. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo típico que siempre recomendamos a nuestros pacientes? ¿El uso de qué? El enjuague bucal. Por eso decía, por lo menos unas 3 veces al año, pero no será todo el tiempo comprarse el enjuague bucal, que nos va a destacar unos enjuagues bucales. Pero por lo menos un mes sí, un mes no, es no tan frecuente, pero sí es aproximadamente el uso de los hilos dentales, por ejemplo, hilo dental, especialmente en qué pacientes que tienen algún grado de malposición dental, porque la malposición conlleva a una mayor predisposición de acumulación de restos alimenticios. Piezas dentales que están amontonadas. Y mientras se haga la terapia, o si es que no está con terapia ortodóntica, obviamente, aunque hay, si es un paciente, por ejemplo, con brackets,
¿Cómo se podrá hacer la limpieza interdentaria? Hay cepillos especiales para los pacientes con endodoncia. Hay que recomendarle que utilizar esos pacientes. Y si no está con con brackets, mientras se haga los brackets, mire, usted tiene mucha acumulación de placa porque no está cepillando bien porque sus dientes están amontonados para que no se pierdan, ¿no? Entonces tiene que usarlo de tal en esas zonas porque en esas zonas no está cepillando bien. Entonces hay que buscar la manera de siempre recuperar a la paciente. Consume golosinas, alimentos entre comidas, grupo sanguíneo, factor LH, esquema de vacunas, adicciones al tabaco, alcohol, abstinencia, alérgicos a los antibióticos, analgésicos, anestésicos o algunos alimentos. Hay personas que tienen alergia a cierto tipo de alimentos. ¿Hay algún alérgico por ejemplo? Sí. ¿Sí ustedes alérgicos a qué? No es tan excesivo como en los dibujos, pero soy alérgico al maní. Al maní, Ajá. al bonito. Se me ya el pelo de gatos. Hay pacientes que son alérgicos, por ejemplo, al látex, al látex, al guante del odontólogo. Hay este tipo al polvo. ¿No? Antecedentes familiares. Entonces miren que estamos viendo primero antecedentes no patológicos, hábitos del paciente, antecedentes no patológicos y también muy importante antecedentes familiares. Rinitis alérgica. Bueno, siempre y cuando esa alergia llegue a comprometer el estado general del paciente, sí habría que tratar. Pero una rinitis que se caracteriza principalmente por que las fosas nasales se tapan o secreción nasal abundante, ¿no? A eso se refiere, no tiene mucha relevancia en el ámbito odontológico o no conlleva el estado de salud del paciente, ¿no? Obviamente se puede tratar, o tal vez el paciente se nos puede llegar a dificultar al momento de la atención, pero no comprometería el estado de salud del paciente, ¿no? Entonces mejor no tratarla porque esas a veces son estacionales, son temporales, son por situaciones específicas y bueno, ¿para qué vamos a medicar al paciente? ¿Para qué vamos a dar algo si no nos va a llegar a dificultar en la consulta? Entonces, otro tipo de alergia sí, ¿no? Bien, entonces los antecedentes familiares es importante registrar las posibles enfermedades hereditarias o contagiosas para valorar su influencia en la patología oral. Padecimientos de las familias en línea directa, principalmente indagar si es el papá, la mamá, los hermanos, los hijos que lo tienen, el esposo, la esposa, tíos y abuelos, ¿no? En esa relación de familiaridad. Muchas de las patologías que vamos a ver tienen relación directa con causas congénitas o hereditarias. Entonces, se trata de indagar para saber cuáles son las causas, porque muchos pacientes me preguntan, ¿por qué tengo así los dientes? ¿O por qué tengo estas manchas? ¿O por qué me está pasando esto? Entonces, para explicarle que son causas netamente, la mayoría, una gran mayoría de estas patologías de mayor complejidad son causas hereditarias o tienen causas idiopáticas o desconocidas. Se relacionan con algunos factores, pero no son específicamente a causa de, ya lo vamos a ir viendo. Son algunos cuadros patológicos, pero muy aislados, en los que todavía su causa no está especificada. Se la puede relacionar con un factor de riesgo o factor asociado, pero no está completamente establecido que sea la causa de esta patología.
Ya. Miren, ya estamos a la mitad del primer tema. Nos falta la enfermedad actual, algunos datos más. Te vamos a dejarlo acá. Ya. Y ya les había dicho las explicaciones, ya en específicos. Uno de ellos habíamos revisado que es el dolor y el otro es la inflamación. El dolor generalmente es a consecuencia de, ¿no? Generalmente a consecuencia de estados inflamatorios. Por eso que el dolor es uno de los signos, síntomas de la inflamación, junto a otros como el tumor, rubor, calor, pérdida de función, que esto lo han debido ver con mucho detalle en la materia de semiología o patología general, ¿no? Entonces, el dolor generalmente es una consecuencia de estos estados inflamatorios. Por ejemplo, los más frecuentes en nuestra profesión, por ejemplo, los estados patológicos más frecuentes, los estados inflamatorios más frecuentes en nuestra ciencia, en nuestra área, es la gingivitis. No se olviden que la inflamación o los términos técnicos para referirnos a estos estadios tienen el sufijo itis, ¿no? Que es inflamación. Entonces, la gingivitis es uno de los cuadros patológicos más frecuentes. Muchas de estas patologías lo vamos a conocer, lo vamos viviendo, tenemos que conocerlos porque tenemos que tratarlos en la consulta. La gingivitis es la inflamación de las encías. ¿Cómo podemos reconocer? Por eso estamos hablando de cuáles son las causas más frecuentes por las que el paciente va a la consulta. Un paciente ve sus encías enrojecidas, ve sus encías con algo de sangrado, creen que eso es normal, un estado de normalidad. Por ejemplo, si ustedes se cepillan los dientes con el simple roce del cepillo,